¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Una vez más aquí en estas cápsulas informativas. Yo soy el doctor Vicente Alarcón, cirujano general y endoscopista gastrointestinal. Vamos a dar unos minutos para que se puedan conectar con nosotros. Y bueno, les decimos que nos pueden ir haciendo las preguntas de las dudas que surjan o las dudas que tengan, y con mucho gusto trataremos de resolverlas, ya sea durante la transmisión del video, unos minutos después de terminar, y si no, bueno, pues si ven este video después, se las resolveremos por inbox. El día de hoy vamos a platicar acerca de, en general, del dolor abdominal, pero específicamente de la famosa apendicitis, que han surgido muchas dudas en los pacientes que nos contactan a través de internet. Y bueno, pues esto, obviamente lo que queremos es informar adecuadamente, puesto que por desgracia muchos pacientes llegan ya tratados antes de hacer un diagnóstico adecuado de apendicitis, y pues obviamente esto se va complicando, como lo platicaremos más adelante. Pero en general podríamos iniciar hablando sobre qué es el apéndice, ¿no? O para qué sirve. Muchas veces hemos escuchado que el apéndice no sirve nada, y bueno, pues en realidad el apéndice en la etapa de desarrollo embrionario es un órgano linfoide, entonces es parte de lo que produce las defensas de nuestro, nuestro organismo en esa etapa, y de ahí que se queda con mucho de este tejido a lo largo de nuestra vida, que al final acaba por ser parte del problema en los casos de apendicitis aguda. La apendicitis como tal es una inflamación aguda de este órgano, que es el apéndice secal, que se encuentra en la primera porción del intestino grueso, que se llama el colon, y específicamente esta área se llama ciego, porque es una bolsa ciega. Es exactamente el lugar en donde el intestino grueso recibe toda la materia fecal del intestino delgado. Es decir, aquí ya terminó la digestión y va a empezar únicamente la formación de las heces. Ahora, ¿cuáles son las causas de esta inflamación, de esta apendicitis? Pues básicamente el bloqueo, como es una bolsa ciega, es un pedazo de intestino entre 3 y 8 centímetros de largo por aproximadamente 0.5 a 1 centímetro de ancho. Cuando se bloquea la única salida que existe de esta bolsa ciega, se produce entonces este cuadro inflamatorio que normalmente ya no tiene regresión, y lo único que va a hacer es una progresión hacia algo mucho más complicado. Entonces se puede bloquear por ese, se puede bloquear por un cuerpo extraño, a veces hay semillas, pero lo que es menos frecuente son los tumores. Entonces este proceso inflamatorio tiene un inicio al principio de una inflamación localizada nada más en el apéndice, y de ahí que empiece a migrar los síntomas. Por eso es que el apéndice la conocemos como la gran simuladora, y puede dar unos cuadros que a veces son muy característicos, y como decimos en la clínica, parece que el paciente leyó el libro y nos da toda la sintomatología y todos los signos apendiculares, signos radiográficos, algunas alteraciones de laboratorio, pero en muchas ocasiones no hay todos estos síntomas, y solo algunos, y lo único que podemos realmente rescatar es el dolor y algo de esa semiología del dolor, de cómo empezó, a dónde se fue y demás. Muchas de las ocasiones el dolor empieza en la boca del estómago, que le denominamos nosotros epigastrio, porque es un dolor muy mal localizado. Lo primero que se inflama es el apéndice con el peritoneo, o este recubrimiento que tiene, pero únicamente el apéndice. Cuando sigue esta inflamación y se empieza a inflamar ya
peritoneo que recubre la pared abdominal, es que empieza esa migración del dolor hacia su localización en el cuadrante inferior derecho del abdomen, ¿okay? Es decir, por arriba de la ingle del lado derecho. Este dolor obviamente se va haciendo cada vez más intenso y puede llegar a asociarse a náusea, a vómito, a evacuaciones a veces diarreicas, pero posteriormente, conforme avanza esa inflamación, incluso la ausencia de evacuaciones y de canalización de gases, porque el intestino está completamente paralizado cuando hay esa infección o esa inflamación ya mucho más acentuada en el abdomen. Entonces, el problema de la perforación o la famosa peritonitis, que puede ser una peritonitis localizada únicamente en ese lugar en donde está el apéndice, o generalizada si los mecanismos que tiene el abdomen no fueron suficientes para bloquear y contener esa perforación únicamente en la zona donde estaba el apéndice, pues es una peritonitis generalizada y que puede llegar a ser algo bastante grave y que ponga en peligro la vida de la persona. Entonces esto es cuando se rompe el apéndice, se perfora el apéndice por falta de irrigación o por falta de que le llegue estos nutrientes y oxígeno de sangre a la pared del apéndice. Por lo tanto va a sufrir isquemia, después a sufrir necrosis y posteriormente a perforarse y a liberar el contenido de su interior, que básicamente son heces, es popó lo que sale a la cavidad abdominal, y por eso el problema de la peritonitis, que puede llegar a ser algo grave. Entonces, estos síntomas, si nosotros los cubrimos con antibióticos o los cubrimos con analgésicos, pues obviamente lo único que estamos haciendo es tratando de tapar el sol con un dedo, ¿no? No es algo que vayamos a poder resolver, porque la apendicitis en el 100% de los casos requiere de un tratamiento quirúrgico. ¿Okay? Entonces, ese tratamiento en la actualidad, el tratamiento quirúrgico de elección y el estándar de oro es la apendicectomía por laparoscopía, a reserva de que, como lo hemos comentado en varios de nuestros videos, que no exista la tecnología o alguien que sepa utilizarla, pues será una apendicectomía abierta, como se hace desde hace mucho tiempo. Algunos pacientes que llegan ya tratados pueden tener ese cuadro ligeramente cubierto y no tener tanta sintomatología, sin embargo sí tener el padecimiento, y están en el periodo en donde está surtiendo efecto estos medicamentos antibióticos, pero solamente para tapar esos síntomas graves, y lo único que va a suceder si no se hace ese tratamiento quirúrgico es que evolucione hacia algo peor, que como lo puede ser una sepsis. Entonces, bueno, pues los dejamos con esta información. Si tienen alguna duda, no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales. Me permito leer a ver si hay por aquí. Andrés, mencionábamos que la función del apéndice en realidad es una función inmunológica. Se dice también que hay reserva de estos microorganismos benéficos para el tubo digestivo. La verdad es que eso no se ha podido comprobar en estudios serios, y lo único que sabemos es que es un órgano linfoide en las etapas de desarrollo embrionario. Muchas gracias por sus comentarios, Diana. Bueno, pues los dejamos con esta información. Cualquier duda, estoy para servirles en mis redes sociales y en la página internet www.egocenter.mx. Gracias, buenas noches y nos vemos la semana que entra.